no debe apagarse nunca. Diga conmigo, nunca debe apagarse el fuego. Siempre deberá estar encendido. Amén. Decirle que está al lado, el fuego siempre tiene que estar encendido. Mire que tiene al otro lado, diga, el fuego siempre tiene que estar encendido. En Éxodo capítulo 27, Dios le da una orden. Lástima que está cortito y yo le camino tanto. Bueno, le da una orden Dios a Moisés. Dios, conforme al diseño que Dios le había dado en la construcción del tabernáculo. Diga conmigo el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era un templo movible, donde Dios se manifestaba en ese lugar. Y en el tabernáculo, vamos a decirlo así, era como un templo movible dividido en tres partes: el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. El atrio era donde todo el pueblo tenía acceso. La gente podía venir y traer sus ofrendas y sus sacrificios a Dios. El lugar santo era el lugar que tenía acceso los sacerdotes, pero el lugar santísimo era donde entraba el sumo sacerdote una vez al año solamente a clamar por todos los pecados del pueblo, y hay de él si no estaba santificado, porque ante la presencia de Dios caía muerto. Pero ¿qué quiero decir? En Éxodo 27, la Biblia habla de que fue construido el altar de sacrificio. ¿Qué pasaba en el altar de sacrificio? Toda persona, a ver, lo imaginando, ¿quién es el altar? Vamos a imaginar que este es el altar. Toda persona que iba a venir a la presencia de Dios, diga conmigo la presencia de Dios. Toda persona que iba a encontrarse con Dios, porque la necesidad del hombre siempre estuvo de acercarse a Dios. Pero toda persona que venía al tabernáculo, por lo primero que se encontraba era con el altar. Diga conmigo el altar. Dios le había dado orden de llevarla de madera de acacia y que lo recubriera con bronce, que según Isaías capítulo 33, el bronce representa la justicia de Dios. Diga conmigo la justicia de Dios. A través de los altares, Dios se manifestaba a los hombres. La Biblia nos habla en Génesis del sacrificio de Abel, nos habla del altar que levantó Noé cuando Dios hizo pacto con él después del diluvio y Dios prometió nunca más destruir su creación. Nos habla del altar de Abraham, el altar de Jacob, nos habla del altar de Gedeón, el altar que levantó Esdras, el altar que levantó el profeta Elías, el altar que levantaron cuántos hombres en el Antiguo Testamento. La palabra altar aparece más de 366 veces en toda la Biblia y muestra al altar como el lugar donde Dios hacía descender su fuego. Diga conmigo su fuego. Decir que está a tu lado el fuego de Dios en la misma presencia de su Espíritu Santo. Esto simbolizaba el fuego. Y los altares los hacían de piedra, haciendo un montículo de piedra, o algunos los hacían de piedra, pero lo interesante era que cuando debían encontrarse con Dios, sabían que no podían ir a Dios sin llevar un sacrificio. Diga conmigo, sin llevar sacrificios, no podían presentarse delante de Dios. Entonces el altar que estaba en la entrada representaba la justicia de Dios. Y Dios incluso le dijo a Moisés que toda persona, que todo pecador que necesitase arrepentirse y necesitase misericordia, podía correr hasta el altar y podía colgarse de sus cuernos, porque el altar tenía 4 cuernos en cada esquina, que era donde se ataba la víctima para ser sacrificada. O por ejemplo, cuando era traído un animal por los pecados de una familia, vamos imaginando que Dios ofrecía un sacrificio por los pecados de él, lo que hacía el sacerdote era orar o ungir a ese sacrificio que iba a ser presentado para que sea sacrificado delante de Dios, para que los pecados de Dios fuesen en ese sacrificio. Y el animal era desangrado y su sangre era derramada por todo el altar y el sacrificio era presentado a Dios. ¿Me está comprendiendo? Mire que tiene a su lado, dígale por favor, cada vez que vayas a la presencia de Dios, tenés que ir con sacrificios. Amén. Dígale a la esposa al esposo, tenés que ir con sacrificios.
El pueblo sabía que no podía presentarse delante de Dios sin llevar su sacrificio personal, sin llevar algo delante de Dios para ser quemado sobre el altar. Y aquí Dios, en el capítulo que estábamos leyendo, en el capítulo 6, Dios le está dando una orden a Aarón, a Moisés, para que instruya a Aarón y a sus hijos en el sacerdocio. La orden de Dios era la siguiente, era esta. El fuego del altar, esto es lo que le dice Dios. El fuego del altar es importante que no se apague nunca. Amén. Diga conmigo, nunca tiene que apagarse el fuego del altar. Era la orden de Dios. El fuego tenía que estar en forma permanente en el altar. No podía apagarse jamás. Y Dios les ordena que pongan leña por las mañanas y por las noches. Y que sean presentados los sacrificios. Y Dios le ordena, capítulos anteriores, como la vestimenta del sacerdote. Pero Dios le dice, uno de los mensajes que Dios le da a Moisés es el siguiente, que tengan dos vestimentas. En una dice que la ropa interior o el calzoncillo de ellos debía ser largo el lino y sus piernas debían estar cubiertas para que cuando subiesen a las escaleras del altar, Dios no viese su desnudez. Pero Dios dice también en el capítulo 6 de que cuando ellos presentasen sacrificio, tomaran las cenizas, diga conmigo las cenizas del sacrificio. Tomaran, se cambien la vestimenta sacerdotal y se pongan esa ropa y tomen las cenizas y las saquen fuera del campamento. Diga conmigo, fuera del campamento. Amén. Y de la persona que tiene a su lado, por favor, dígale estas palabras. Esto es símbolo de que Dios saca del medio de su pueblo todas las impurezas, todas las iniquidades, todos los pecados. Diga, todo lo que es impuro delante de Dios tiene que ser sacado del medio del campamento. Mirad a veces el hermano que dice aquellas cosas que son de maldición tienen que ser quitadas del medio de tu familia, del medio de tu iglesia y de tu corazón. Amén. ¿Me está comprendiendo? ¿Está allí entonces? Entonces nadie podía venir a la presencia del Señor si no venía con un corazón dispuesto a presentar sacrificio delante de Dios. Lo primero que el hombre encontraba cuando venía a la presencia era sacrificios. Toda persona que anhela acercarse a Dios, toda persona que necesita, muchas veces nosotros hermanos, como decíamos el domingo, en lo que decía Jesús, Jesús le dijo que él anhelaba enseñarles muchas cosas más, pero que si él lo revelaba, ellos no podrían resistirlo. ¿Recuerdan? ¿Por qué los discípulos no lo iban a resistir? Porque no eran maduros espiritualmente para poder discernir ni entender los secretos ocultos de Dios, para poder ser revelados a su corazón. Era imposible, porque los discípulos necesitaban madurez. Toda persona que anhela acercarse al pueblo de Dios, toda persona que necesita, que está clamando, que está diciendo, mirá, Dios, yo te quiero conocer, yo quiero experimentar tu poder, yo anhelo esto, anhelo lo otro. Toda persona necesita entender que para venir a la presencia de Dios tiene que hacerlo con sacrificios. Diga conmigo, con sacrificios. Cierre sus ojos por un segundo, por favor. Y por un segundo piense, ¿cuáles son las cosas que usted cree que tiene que sacrificar delante del Padre? ¿Cuáles son aquellas cosas que dice el Señor, yo hoy esto tengo que ponerlo en el altar? Yo hoy tengo que deshacerme de esto, yo necesito que vos lo consumas, necesito que vos lo tomes, necesito que lo arranques. Piense por un segundo. Más o menos ya pudo hacerse un escáner o una tomografía, no una resonancia espiritual. ¿Sí? Es tremendo lo que Dios dice aquí.
de que debemos presentarnos con sacrificios y que debemos sacrificar. Diga conmigo, sacrificar. Otra vez que lo hemos dicho, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y siga. Jesús, en el éxodo del Rey hacia el Gólgota, no nos quiso evitar el sacrificio. Él nos enseñó el camino para entendernos de que necesitamos sacrificar cosas delante de Dios. Para tener acceso a su presencia hay que llegar al altar. Hay que sacrificar delante de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren más de su presencia entonces? Amén. Pero la orden de Dios, ¿cuál era? Que el altar no debía apagarse nunca. Mira que tiene a su lado el Dios que está soltando un desafío y una orden a través de la palabra. Decir, el fuego del altar de Dios nunca tiene que apagarse sobre tu vida. Amén. Hay un momento en la Biblia que nos habla de que el altar estaba desordenado en los tiempos del profeta Elías, cuando el pueblo adoraba en su mayoría a los dioses de Baal, donde Jezabel había llevado al pueblo la prostitución en cuanto a los dioses. Y Dios, a través del profeta Elías, desafía a los profetas de Baal, pero cuando Elías llega al monte Carmelo, lo que encuentra allí es que el altar de Dios estaba desordenado. Diga conmigo, desordenado. ¿Por qué estaba desordenado, hermanos, el altar? El altar estaba desordenado porque no habían sacrificios en Israel. Habían cesado los altares de sacrificio a Dios. Se habían olvidado de Dios, aunque habían 5.000 rodillas que no se habían doblado delante de Baal todavía, pero el pueblo en su totalidad, en su mayoría, había cesado los sacrificios. Y Dios necesitaba manifestarse, porque Dios se manifestaba a través del fuego. Entonces el profeta Elías, si usted lee un poco la historia, usted verá que Elías desafía a más de 400 profetas a ver cuál de los dos dioses, los de Baal o Jehová Dios, podía encender el altar. ¿Recuerda? Y dice que él preparó el altar, ordenó las 12 piedras, puso 12 tinajas de agua, que las 12 tinajas eran una ofrenda tremenda para Dios. No solamente de que Dios dice que descendió un fuego y la dio hasta el agua que había sobre el sacrificio, sino que el agua en ese tiempo era una escasez tremenda, porque hubieron 3 años y medio de sequía sobre la nación, que habían sido profetizadas por el mismo profeta Elías. 3 años y medio se desapareció el profeta. No había unción, no había fuego, no había presencia. Pero de pronto aparece nuevamente la historia a ordenar lo que se había desordenado, a ordenar el altar de los sacrificios. Diga conmigo, el altar de los sacrificios. Diga que tenéis a tu lado, decirle: donde hay sacrificio, al fuego de Dios. Dígale: donde hay sacrificio, a la presencia de Dios. Entonces Dios recibe la ofrenda de Elías, porque se da cuenta que Elías le ofrece lo mejor. Elías toma agua donde no había, 3 años y medio sin lluvia, sin sequía, pero él riega y Dios decide mirarle hasta el agua que estaba en el sacrificio. Dios hace encender el fuego de ese altar, manifestándose a través del fuego. Diga que está a su lado: Dios manifiesta su gloria a través del fuego. Decir, la gloria de Dios, el símbolo de la gloria de Dios es el fuego. Amén. ¿A cuánto le gustaría ver en su presencia? Amén. Mira que tenés al lado, decirle: yo reprendo todo espíritu de bombero. Es que muchas veces la gente busca apagar el fuego. Si no lo apagas vos, hay gente que te lo quiere apagar. ¿Cierto? Y acertando. Están todos locos. No, estamos encendidos. Porque hemos entendido que cuando comenzamos a dar sacrificios y nos entregamos a Dios sobre el altar, Dios no tarda en manifestar su poder sobrenatural. Amén. Bien. Entonces, ¿cómo estaba el altar en los tiempos de Elías? ¿Cómo? Desordenado. Y cuando vino el orden, y cuando fue presentado el sacrificio, ¿qué pasó? Dios se manifestó en fuego. Diga conmigo, en fuego.
Primera, por favor, vamos a Timoteo capítulo 1, versículo 6. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Aquí está la palabra de que el apóstol Pablo da a su hijo espiritual, Timoteo. Le dice así: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que está. ¿Puede ver? Mira lo importante. Por eso te recomiendo que avives la llama. Diga conmigo, avivar. Decía que está a tu lado, por favor, tenés que avivar el fuego del don de Dios que está sobre tu vida. ¿Cómo estaba Timoteo? Timoteo estaba mal. Timoteo estaba alimentado, se sentía intimidado por los ancianos de la iglesia, que habían recibido la doctrina de Pablo, pero no estaban permitiendo que Timoteo pudiese desarrollar su ministerio. A tal punto que el apóstol Pablo le dice: haz obra de evangelista. Y incluso Pablo encuentra que Timoteo está enfermo y él le aconseja tomar vino a causa de la enfermedad que estaba en su cuerpo. Recuerda ese pasaje. Pero el apóstol Pablo discierne que el problema de su hijo espiritual no es otro que no sea la manifestación del fuego de Dios sobre su vida. Entonces el consejo para Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, que recibiste a través de la imposición de mis manos. ¿Cómo avivamos ese fuego? Decir al que está a tu lado: el fuego de Dios está sobre ti y lo tenés que avivar. Mira a esta persona, por favor, no sé si pero de antes, no importa. Solo le diga de avivar. Avivar. En la traducción del griego, la palabra avivar significa encender, acalorar o cobrar vida. Encender, acalorar o cobrar vida. Muchos a veces logran encender fuegos, ¿sí o no? Nunca falta algún hermano pirómano que le gusta encender fuegos por ahí, pero después se apaga. Gente que de alguna manera le gusta acalorar los fuegos, es como que lo medimos a Dios. Solamente lo acalora. Es como cuando usted quiere mantener el fuego encendido en la noche, para los que han tenido cocina a leña o estufa hogar, que a la noche le tiramos un palito como para que se mantenga un poco la temperatura durante el día, durante la noche, perdón. Entonces, en alguna manera tratan de acalorar el fuego, pero limitadamente. En cambio, la traducción de avivar, que es el consejo de Pablo para Timoteo, que el don que está en él lo pueda avivar, está hablando de que el don tiene que cobrar vida. Dígale al que está a su lado, por favor: avivar es cobrar vida. Avivamiento. Estamos hablando de un año de cosecha donde esperamos avivamiento en nuestras iglesias, pero sobre todo en nuestras ciudades, en nuestra sociedad, en nuestra familia. Avivamiento no es otra cosa que cobrar vida y dar vida, impartir vida a la gente. El avivamiento significa el Espíritu Santo empoderándose de la iglesia, para que la iglesia sea influyente sobre el mundo, sobre la ciudad, sobre la familia, sobre las personas. Dios necesita de que nosotros alimentemos el fuego que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Me está comprendiendo? Amén. ¿Cuánto vieron la película Los Cuatro Magníficos? ¿No puede ser? Que uno es de piedra, que yo tengo mis cuatro también. ¿Recuerda? ¿Vio el que se enciende el fuego? ¿Lo vio? ¿Sí? ¿A cuánto le gustaría ver así en el espíritu? Que no haya una pulgada en tu vida que no sienta la presencia de Dios. Que no haya un poro de tu vida que no sienta la manifestación de Dios sobre tu vida. Porque si hay algo, hermano, que es horrible, es ser un témpano espiritual. Si hay algo horrible, es sentir de que no pasamos más arriba del techo cuando nosotros oramos, ¿sí o no? No hay nada más terrible que la desolación espiritual. No hay nada más terrible que no poder experimentar a Dios. El paso para entrar a la experiencia es el sacrificio. No hay otra manera.
el sacrificio. Diga conmigo, tengo que sacrificar cosas. Tengo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Consejo del apóstol Pablo para los hermanos que estaban en Roma. Romanos capítulo 12, versículo 1. Léalo bien fuerte conmigo. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de quién, de Dios, mirando la misericordia, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y agradable a quién? Como un sacrificio vivo. El que ha probado la misericordia de Dios no le queda otra cosa que sacrificarse por completo. Que sacrificarse sin reserva. Porque muchas veces lo resistimos a Dios. Dejamos que Dios gobierne solo algunas áreas. Es como cuando vos invitas a alguien a tu casa y le decís solamente, o sea, por ejemplo, yo invito, soy anfitrión de alguien, ¿no? Recibo visita a mi casa, pero digo solamente en la cocina. O solamente en el living, te quedas acá y esa persona come, duerme, todo en ese lugar. En realidad, si yo soy su huésped, yo le brindo, diga conmigo, lo mejor que tengo. Le brindo todo. Si soy anfitrión, perdón. Le entrego todo. Dejo que use mis bienes y dejo que habite en mi casa. Y Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo que oye mi voz. Y abre la puerta, pero ella se ve con él y él con intimidad, experiencias personales. Sentar a alguien a tu mesa, cuando sientas a alguien a tu mesa, representa intimidad y comunión. Dios cuando viene a tu vida, viene a gobernar toda la familia. Pero Él es tan caballero que si vos no levantás las barreras de contención, Él nunca va a entrar pateando la puerta y metiéndose en tu casa. Porque Él es caballero. Amén. Entonces es importante comprender de que Él tiene que gobernar la totalidad de nuestro ser. Y que debemos, como decía recién en Romanos capítulo 12, versículo 1, que tenemos que dar sacrificio de una forma continua. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que prestéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Diga conmigo, racional. Este culto personal, racional, es tu culto racional, tu porción, tu entrega. ¿Me está comprendiendo hasta allí? Entonces es importante entregarnos a Dios en una forma continua. Diga conmigo, continua. Hay algo que Dios le dice a Moisés, de que el pueblo no tenía que, de ninguna manera. Levítico capítulo 9, versículo 22. Levíticos 9, 22. Anótelo, si no lo puedo repetir. Levíticos capítulo 9, versículo 22 dice, Aarón levantó las manos hacia el pueblo y los bendijo. Una vez que terminó de ofrecer el sacrificio expiatorio, el holocausto y el sacrificio de comunión, se retiró del altar. Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión. Al salir bendijeron a quién? Al pueblo, y la gloria del Señor se manifestó a quién. Diga conmigo, a todo el pueblo. Dice, de la presencia del Señor salió un fuego. Diga conmigo, salió fuego de Dios, que consumió el holocausto y la grasa que estaban sobre el altar. Al ver esto, todo el pueblo prorrumpió en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Diga conmigo, rostro en tierra. Diga conmigo, ante la manifestación poderosa de Dios, Dios demanda humillación de nosotros. Ellos comenzaron. Dios iba a traer el pueblo en algún momento. Dios no le dijo a Moisés, mirá, utilicen un par de cáscaras, medio litro de combustible, y yo te voy a decir cuando enciendas el fuego del altar que yo mismo te estoy ordenando que construyas. No. Dios le dijo,
cómo debían vestirse, la ropa que debían colocarse, cómo debían hacer con los sacrificios, cómo debían hacer con las cenizas. Dios le dio toda la orden. ¿Qué hicieron ellos? Construyeron. Trabajaron en metal. Construyeron las ropas de los sacerdotes para oficiar el sacrificio. Trajeron el sacrificio, diga conmigo, de la comunión. Eso es lo que dice. Sacrificaron para la comunión. Y cuando Aarón salió a bendecir al pueblo junto a Moisés, a todo el pueblo, dice que de la misma presencia de Dios salió el fuego. Diga conmigo, salió el fuego. La pregunta es, ¿quién encendió el fuego? Diga conmigo, Dios. Decirle al que está a tu lado, el que inicia el fuego es Dios, no vos. Decirle, Dios inicia el fuego. Amén. Dice que vino fuego de la presencia de Dios y encendió el sacrificio y lo consumió. De ahí nace la orden de fuego y él le dice, yo les voy a encender el fuego. No se hagan problemas, hagan el sacrificio, que el fuego lo enciendo yo. Pero la orden en el capítulo 6 era que nunca debía faltar fuego en el altar. Amén. Decirle que está a tu lado, si Dios te encendió, o te va a encender, la responsabilidad de mantener el fuego encendido es de Dios, no es tuya. Perdón, la responsabilidad de mantener el fuego es tuya y no de Dios. Amén. Señor, ¿qué te pasa conmigo que no siento tu presencia? Ya lo siento gritar, llorar. Y Dios dice, ¿qué me decís a mí? Si el fuego lo tenés que mantener encendido vos. Vos sos el responsable de mantener la llama encendida de mi espíritu en tu vida. Vos sos el encargado de mantener mi gloria y mi presencia sobre vos. Y reclamamos a Dios como niños caprichosos. Y Dios dice, el fuego tenés que mantenerlo encendido. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decir una cosa. La Biblia dice de que la orden de Jesús para los discípulos era mantenerse en el aposento alto, orando, porque el Padre iba a enviar el Consolador. Y la historia nos enseña que eran más de 600 personas que estaban orando, pero a medida que oraban, en alguna manera iba cayendo la intensidad de su oración y empezaron a irse, y quedaron solo 120. Y cuando los 120 estaban orando, dice que vino un estruendo, diga conmigo un estruendo. Conforme a la traducción del original griego, estruendo significa vino como un rugido de león. Vino Dios como a dar un rugido sobre ellos. Y dice que se encendieron en fuego. Pero ahora, ¿por qué se encendieron? ¿Fue la oración? ¿Fue la ayuda? ¿Sabe qué fue? La promesa. La promesa de Jesús. Es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Padre los enviará, y Él los enseñará todas las cosas. El fuego viene porque a Él le place. El fuego no viene por otra cosa. Es importante orar. Claro que sí, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Claro que sí, Jesús dijo lo de extranjeros, no habéis podido orar conmigo una hora. Mas velar y orar. El fuego viene porque Él lo prometió. Pedro cuando habló a la multitud dijo porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos. Y Juan dijo, detrás de mí viene alguien que os bautizará, no en agua, sino os bautizará en Espíritu Santo y fuego, el cual no soy digno ni siquiera de atar los cordones de su calzado o de sus sandalias. ¿Me está comprendiendo? Decirle al que está a tu lado la promesa de Dios es iniciar el incendio de tu vida. Dile, la promesa de Dios es encenderte en el poder de tu espíritu. Y cuando viene el fuego, yo le puedo asegurar que Él consume los pecados. Le puedo asegurar que Él consume nuestras debilidades. Le puedo asegurar que Él consume nuestras flaquezas.
Les puedo asegurar que consume nuestras imperfecciones. Porque el propósito de Dios es manifestar el fuego que es su gloria a través de nosotros. Amén. Tienes que tener a tu lado y decirle, ¿sabes una cosa? La gente verá a Dios a través tuyo. Amén. Hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Dios está laburando con vos en la misma máquina. Dios está con vos tomando desayuno de la misma manera. Dios está con vos durmiendo al lado tuyo por la noche. Será tu esposa no lo sé. Dios está, ¿cómo lo veo? A través de la gloria que está sobre él. Yo me acuerdo de una mujer, una tremenda mujer de Dios, que Dios me bendijo muchas veces a través de ella, la persona que recibió la palabra profética cuando me entregó el ministerio a los 18 años, él me dice estas palabras, me dice, yo siento hasta temor de estar con mi esposa, ahora entendió con las palabras, porque hay tanta unción sobre ella, que me da temor. Porque yo veo que ella duerme y hay tanto poder de Dios sobre su vida, que no me animo a agarrarle la mano. Diga conmigo que eso es tremendo. Amén. Es tremendo. Muchas veces con Paola siempre me dice, no me dejas dormir. Pues yo cuando estoy en mi cama, a veces llego agotado, cansado, pero cuando estoy durmiendo, el Espíritu Santo me dice, mi Espíritu habla en lenguas con él, y enlazo mis lenguas con las del Padre, y vas a saber las cosas que le digo. Vas a saber las cosas que le digo. Capaz entrego cargas de otro, capaz intercedo por mi familia, no lo sé. Pero hablo en lenguas toda la noche. Y a veces me despierto cuando estoy allí. El Padre me trae revelaciones. El Padre me muestra cosas. Días atrás, hace 2 días atrás, Dios me trae un sueño. Y en medio de ese sueño, le quiero contar esta historia. ¿Se la puedo contar? ¿La quiero recibir? En este sueño, yo quiero contarles que mi abuelo fue un hombre que fundó iglesias. Un hombre que cometió sus errores, pero un hombre que fundó muchas iglesias y llevó mucha gente al bautismo. Y años antes, yo no lo veía desde los 7 años, y nos fuimos a encontrar con un rey de la pastora. Entonces, él me dio la posibilidad de visitar las iglesias que él había abierto y ir a administrar la palabra. Y la gente no creía que yo era el nieto del abuelo Eusebio. Entonces resulta que el pastor Eusebio, mi abuelo, se vino de una obra muy grande en Santiago para venir a hacer una obra al sur. Él abre la iglesia, compra la madera, construye, busca a alguien para que haga los planos, edifica el lugar, comienza a evangelizar toda la gente, todo un barrio de gente que carenciada, que por las inundaciones habían hecho casas precarias, que es lo del programa ese techo para Chile, que de ahí viviendo en situaciones y condiciones muy complicadas. Pero mi abuelo, en medio luego después de la inauguración y todo este tema, él murió. Y cuando mi abuelo muere, no alcanzó a dejar los nombres de esa propiedad a nombre de la organización. Cosa que ese lugar solamente fuese para el mismo. Y lo otro día un sueño, en esas idas y venidas de hablar lengua de Dios, Dios me revela algo. Dios me revela de que Dios quiere que esa propiedad, los hijos, dejen esa propiedad a nombre de la misión para que siga siendo casa de Dios y puerta del cielo. Porque en el corazón de algunos de sus hijos estaba el vender la propiedad para quedarse con la herencia. Pero ese lugar, el área de Dios, se tiene que seguir siendo el área de Dios. Porque Dios no escogió así. Yo quiero decir una cosa a Dios, cuando el fuego de Dios viene, podés pasar momentos difíciles, vas a sentir a veces momentos de desánimo, vas a sentir que parece que el Espíritu Santo se apartó de vos, pero quiero decirte que cuando vos empezás a avivar esa llama, cuando
comienzas a avivar el fuego que Dios puso en tu corazón, hay cosas que comienzan a encenderse en tu tuyo. Y yo le puedo asegurar que cuando el fuego se enciende, usted comienza a sentirse vivo. Usted comienza a sentir que no hay problema ni situación que lo derribe. Comienza a sentir que no hay espíritu que se ponga delante de usted y lo pueda detener. Comienza a darse cuenta que no importa la necesidad, que no importa la escasez, mientras Dios esté sentado a mi mano, ¿qué importa lo demás? Si no hay bienes materiales, yo tengo al Dios de la provisión, yo tengo al Dios de la sanidad, yo tengo al Dios que un día se me presentó y se me manifestó. Si una vez a través de un sacrificio Dios ordenó encender el fuego, ¿cómo no lo va a mantener encendido en mi vida? Levante su mano, por favor, su mano. Aleluya. ¿Por qué tenemos que mantener el fuego encendido de Dios? Diga conmigo, tengo que mantener el fuego encendido. Punto número 1, anote. Mantener el fuego encendido representa protección. Libro de Esdras, capítulo 3, versículo 3, por favor. Esdras, capítulo 3, versículo 3. Escuche. Nehemías, no sé si usted recuerda la historia, Nehemías iba a reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén que habían sido derribados por sus enemigos. Como la ciudad no tenía muros y había sido, en alguna forma de decir, vaciada, habían sido sacados muchos de allí y habían sido deportados, pero un grupo había quedado. Dios había dejado un remanente y Nehemías, al enterarse de la situación de sus hermanos, quiso reedificar los muros. Diga conmigo, quiso reedificar los muros. Decir al que está a tu lado, por favor, que en medio de muchas situaciones y problemas, a veces los muros se caen. ¿Por qué los muros se caen? Porque el diablo, en una forma continua, es una máquina del mal, Satanás, por decirlo así. Su maquinación continua es destruir, es robar y es matar. El orden no altera el producto, ¿cierto? Es su función. Y él en una forma continua de si bien por fin me aflojó el zapato, ya zafé de este problema. Y resulta que mientras vos estás contando tu victoria, el diablo está diseñando cosas en contra tuya. ¿Por qué mientras yo duermo mi alma y mi espíritu dicen, Abba, Padre, y claman a Dios? Porque Dios debe guardarte. Y dice que nuestro espíritu clama con gemidos indecibles delante de Dios. Y yo no sé lo que hablo cuando hablo en lengua. A veces sí, y a veces profetizo. Pero hay otras veces que no. ¿Me está comprendiendo? Bueno, Nehemías tenía que reconstruir. Esdras 3:13. Tenía que reconstruir. Pero ¿cuál era el temor de Nehemías y los pocos hermanos que habían quedado? El temor de ellos eran los enemigos. Diga conmigo, los enemigos. Decir al que está a tu lado, cuando querés reconstruir tu familia, cuando querés reconstruir la vida de tus hijos, cuando querés reconstruir tu matrimonio, cuando querés reconstruir tus finanzas, decirle, siempre van a haber enemigos en tu acecho. Decirle, porque el diablo busca robarte la felicidad. Esdras capítulo 3. ¿Qué pasó entonces? Esdras, en medio del temor del pueblo y en medio del temor que había, decide levantar un altar a Dios y dar un sacrificio. Dice, a pesar del miedo que tenían el miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio. Y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecían ¿qué cosa? ¿Qué ofrecían? Holocaustos ¿a quién? Al Señor. Diga conmigo, todos los días por la mañana y por la tarde. ¿Cuántas veces oraba Daniel cuando estaba en Babilonia? 3 veces por día. Entonces, ¿qué representa el fuego de Dios? Diga conmigo, protección. Levante su mano, diga bien fuerte, protección. ¿Por qué? Porque Dios a través de su fuego manifiesta su gloria. Diga conmigo, su gloria. Y el diablo teme a esa gloria, a esa unción, a ese poder del Espíritu de Dios que está en usted. ¿Me está comprendiendo? Amén. Y Efesios 12 dice, en el 6:12 dice que nosotros tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra qué más.
gobernadores de la tiniebla y contra huestes de maldad. Tenemos una guerra espiritual continua y necesitamos el fuego de Dios. ¿Me está comprendiendo? Aleluya. Segunda cosa, anótelo por favor. El fuego de Dios nos da dirección. Diga conmigo, dirección. Vamos a Jueces capítulo 6, versículo 11. Aquí la Biblia nos habla un poquito sobre Gedeón. ¿Qué había pasado con el pueblo? El pueblo se había alejado de Dios. Y a causa del pecado de ellos, de haber apagado los altares a Dios, de haber buscado otros dioses, Dios prepara un pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de los madianitas. ¿Qué hacían los madianitas? Eran como langostas, como dice Joel. Eran muchos que entraban a una tierra y saqueaban todos, se llevaban los animales, el ganado, el grano, a veces las mujeres, traían destrucción. Y Dios tenía que tratar con su pueblo, pero en medio de la situación, mire lo que pasa, versículo 12, por favor. Versículo 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo una encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo. Decirle al que está a tu lado, por favor: el Señor está contigo. Mírenlo por favor y ahora díganle a ese hermano con autoridad: guerrero valiente. No, con autoridad. Mírenlo con autoridad y díganle que el Señor está con vos. Díganle: guerrero valiente. Guerrero valiente. Amén. Así, pastor. Miren que yo tengo mucho miedo, Miren que si veo el endemoniado no vengo a la iglesia, Miren que cuando yo apago la luz en la casa tengo que prender alguna luz o algo porque no puedo dormir, Gedeón estaba tan atemorizado como el pueblo. Gedeón no lo estaba esperando con una ametralladora para darle a los madianitas. Gedeón estaba escondido dentro de un lagar, trillando el poco trigo que tenía para que no se lo roben. Pero el ángel, cuando viene a hablarle, le dice: guerrero valiente. Totalmente lo contrario que él pensaba. Él se veía pequeño, pero Dios le dice: guerrero valiente. Levante su mano, diga conmigo: guerrero valiente. Eso le dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, dijo Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: y el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de madianitas. ¿Cuántos se sintieron así, alguna vez así? Abandonados. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Decirle al que está a tu lado: entonces, hijo, tenés que ponerte a sacrificar. Versículo 14, el Señor le encontró y le dijo: ven con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Diga conmigo: el Señor está con vos. Si me he ganado tu favor, dame una señal. ¿En qué realidad eres tú quien habla conmigo? Respondió Gedeón: te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Amén. No te vayas, que yo no quiero quedarme sin sacrificar. No te vayas. Yo recuerdo una vez recuerdo una oportunidad, había un profeta invitado en un lugar y yo tenía que irme a predicar a otra iglesia. Y yo estaba sentado ahí y faltaban, no sé, 5 minutos para que yo me vaya. El profeta estaba predicando como estoy yo. Y yo sentado así en la primera fila, agarro y digo: Señor, por favor, si este profeta es un hombre de Dios que vos trajiste y tiene una palabra para mí, dame la hora porque yo me tengo que ir. En ese momento empieza a hablar el mismo el profeta y se baja.
Y Dios comienza a hablarme. Y comienza a darme palabra. Y me dice el sueño que tuviste. Y habló de un sueño que me había mostrado, como 2 días anteriores, donde Dios me mostraba algunas naciones de Sudamérica que el Señor me va a llevar en el nombre de Jesús. Y en ese sueño yo veía el mapa de Latinoamérica. Y los nombres de cada nación comenzaron a levantarse como si fueran de oro. Y se elevaban hasta el cielo y yo los veía. Y Dios me empezó a profetizar sobre esa palabra. Yo esa noche iba a predicar en la iglesia bautista que de ahí te contaba ya hace años. Y el profeta me suelta esta palabra. Y cuando el profeta termina su profecía, me dice estas palabras: no tengas por tardanza, porque en breve hago esto, dice el Señor. Y cuando dice así, yo me seco mis lágrimas, miro para afuera y estaba llegando el auto a buscarme, que si no me equivoco, del hermano Fernando Vázquez. Diga conmigo, Dios es extremadamente ordenado. Decirle al que está a tu lado, cuando Dios quiere hacer algo con vos, nadie lo va a detener. Decirle, no importa si te ves débil, si te ves pequeño, si te ves inútil. Decirle, valiente guerrero, eres en las manos del Señor. Den un aplauso a Dios, por favor. El rumbo que tenía la nación era devastación, destrucción, pérdida, robo, muerte. Pero el destino que Dios trajo a través de una persona que quiso dar sacrificios a Dios fue libertad. Diga conmigo, libertad. Decirle al que está a tu lado, cuando evite la muerte, dígale, donde evite la muerte, tendrá que irse. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Donde hay gente que está encendida en el fuego de Dios, hay vida, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces el propósito del fuego es, Dios a través del fuego manifestaba su gloria. Un poquito más adelante le leo. El ángel del versículo 20. El ángel de Dios le dijo, toma la carne, esto le dijo a Gedeón, y el pan sin levadura, y ponlo sobre esta roca. Diga conmigo, sobre la roca. Diga conmigo, Dios le indicó que tenía que levantar un altar. Toma la carne y el pan sin levadura y ponlo sobre esta roca y derrama el caldo. Así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura, y de la roca salió fuego. Diga conmigo, fuego. Decirle al que está a tu lado, Dios encendió el altar, que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vida. Y el versículo 23 dice, pero el Señor le dijo, quédate tranquilo, no temas, no vas a morir. ¡Qué tremenda palabra! Tremenda. ¿Quién escogió la piedra? ¿Fue Gedeón quien la escogió? ¿Quién la escogió? ¿Quién? Dios. ¿Quién escogió el altar de Moisés para manifestarse? Dios. El ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra, el ángel de Jehová, no un ángel, el ángel, habla de la manifestación de Jesús mismo. Y dice que él le dijo que colocara allí la carne, la harina, y que el caldo lo derramara ahí. Entonces, él tomó el bastón, la vara, el báculo, no sé cómo decirlo, golpeó la piedra y se encendió el fuego. Diga conmigo, se encendió el fuego. Vuelvo a preguntarle, ¿quién encendió el altar? Dios. Primera de Corintios dice una palabra. Dice que Dios escogió de lo necio del mundo para avergonzarlo sabio. Mira que tenés a tu lado, decirle, el que escoge los altares es Dios. Mira otra vez ese hermano, decirle, por favor, decirle, el altar que Dios escogió para encenderlo, ese sos vos. En el nombre de Jesús. Dígale amén.
Qué bonito, ¿no? ¿Sí o no? Saber de que el Dios más grande de todo el universo, que no lo puede contener ni la Vía Láctea, porque van a saber cuántas galaxias hay. Nadie puede contenerlo, a tal punto que la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies. Y dice Dios, me han escogido a mí. Qué tremendo. Y Efesios dice que desde antes de la fundación del mundo, ella me escogió. ¿Ah, sí, pastor? Sí. Él ya me conoció antes de la fundación. Y el propósito y el plan de Él era, yo me gusta hacerme la película, ¿no? Pero yo imagino a Dios diciendo, ¿vieron una mujer peticita esa que va allá? Que está media panzona. Y los ángeles diciendo, sí, la veo, bueno. Ahí adentro va diciendo el horno. Y yo lo he marcado para llenarlo de mi espíritu. ¿Amén? Yo me lo imagino a Dios diciendo, y yo me imagino a Dios corriendo, hermanos, en el cielo diciendo, está por nacer, Laura está con contracciones. Y me imagino a todos los ángeles, algunos llevando pañales, otros chupetes, no sé, pero yo me lo imagino así. Dios en su gozo y en su alegría, esperándolo el nombramiento mío y diciendo, yo lo llenaré. Mis planes son estos. Me imagino a Dios revelando sus misterios en el cielo, diciendo, mis planes sobre su vida son estos. Yo lo trataré de esta manera. Y no se imaginen cómo le voy a dar hasta que lo haré dócil. Yo me lo imagino a Dios así. Me imagino a veces cuando me acuesto a dormir, me imagino al Señor acariciándome mientras duermo. Me lo imagino hablando conmigo. Incluso yo a veces digo, cuando yo estoy predicando, parece que lo veo sentado en medio de la gente, viéndolo pasar, leyendo el corazón de los que están escuchando. Amén. Dios es tan especial, amén. Es tan especial. Qué tremendo es saber que yo estoy parado acá y que delante de Él no puedo ocultar nada. Es tremendo. A veces me postro cuando estoy recibiendo una revelación de la palabra. Y yo le digo al Señor, vos escondiste estas cosas de los sabios para revelarle a los niños. ¿Me estás comprendiendo? Dios toma de Él mismo para darnos a nosotros. ¿A cuánto le gusta ese Padre? ¿Sabe cuál es la única manera de que el fuego no se apague jamás? Sacrificar siempre. Dios le dijo, no uses el fuego en mi altar. Y les dio la orden. Y Dios le dice que cuando el holocausto fuera consumido, apartaran las cenizas. Diga conmigo las cenizas. ¿A cuánto le hacían coger la leña de la estufa cuando era chico? A ver, levántela con los patos. Y la mamá salía y decía, no, se te va a apagar el fuego porque sabíamos cómo era la mamá, era brava. Bien. Entonces, ¿cómo hacían fuego antes? O ahora, o en cualquier momento. Apartaban la ceniza y entre la ceniza dejaban las brasas que quedaban encendidas. Tomaban la ceniza y caía abajo en el cenicero de la cocina y la sacaban a la mamá o a alguien y lo tiraban en el fondo del patio en un lugarcito específico para la ceniza. Comúnmente la gente chilena lo hacía en el lugar donde hacía la huerta, para abonar la tierra, para poder sembrar los porotos, las lentejas, las chauchas al lado, los choclos, los ajíes, el año entero. Entonces apartaban las brasas para un lado y sacaban la ceniza. Y esto es lo que les dijo Dios. Separen la ceniza de las brasas y alimenten el fuego por la noche y por la mañana. La única manera, hermanos, de que un fuego se mantenga siempre encendido es que hagamos sacrificios en forma continua. En forma continua. Decirle al que está a tu lado, si te vas a entregar a Dios, tenés que negarte todos los días, estar dispuesto a sacrificar.
Señor, pero es que esto me gusta mucho, ¿cómo no me vas a entender? Entendés tantas cosas y no puedes entender esto, Señor. No, Dios no negocia con eso. Dios no tranza con el pecado, En Dios no hay matices, en Dios no hay grises. Lo que es blanco y negro, lo que es caliente y frío, y lo tibio lo vomita. ¿Sí o no? Dios es así. Dios no tranza, Dios no negocia. Yo te doy esto, Señor, pero vos me das lo otro. ¡No! Tenés que entrar sacrificando. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está al lado, no cese tu sacrificio delante del Señor. Y para terminar, quiero que abramos el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis, capítulo 3. Sé que hay algunos hombres que ya habían recibido esta palabra, no les predicaba igual, pero es importante que la escucharan sus esposas y sus hijos, porque el altar que levantamos en nuestros hogares tiene que ser familiar. Amén. Apocalipsis capítulo 3, en el versículo, leo del 1 al 3, dice estas palabras el Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Vamos a ponerle, escribe al ángel de la iglesia de Centenario. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete, si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón, dice el Señor. En el versículo 4 dice, sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andaban conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de mis ángeles. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu del Señor dice a la iglesia. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu del Señor dice a su iglesia. Dios no está diciendo, yo estoy espantado de ustedes, porque veo que hay mucha destrucción. No, dice, Dios está diciendo, toma lo rescatable. Amén. La orden es, toma lo rescatable. Lo que vos ves en tu vida que se puede rescatar, Dios dice, toma lo rescatable. Y Dios no dice, yo te lo voy a reavivar, porque yo soy fuego. Dios dice, toma lo rescatable y reavívalo. ¿Quién lo va a reavivar? Él. Que siempre le echamos la culpa de lado. Vos no vas a revivir, ¿eh? No. Decirle, esta ficha es para mí. Toma lo rescatable y reavívalo. Imagínense a Nehemías. Vamos a comparar un poquito a Dios con Nehemías. Un poquito. Nehemías entra, ve la ciudad devastada y ve los muros hechos pedazos. Nehemías podría haber hecho dos cosas. Una, pegarse la vuelta y seguir siendo copero, o agarrar los escombros que quedaban y de los escombros levantar los muros que había que levantar. ¿Me están comprendiendo? No se espantó, sino que él vio con los ojos de Dios para reconstruir. Amén. Tomen lo rescatable en esta noche y revívalo en el nombre del Señor. Pónganse de pie, por favor.